Bien, hablemos de capa 2. Recordaremos capa 2. En capa 2 la PDU es una trama y capa 2 asigna un encabezado y también asigna un tráiler. Encapsula lo que viene de capa 3. Bien, en capa 3 la PDU se llama paquete y el paquete tiene un encabezado similar al encabezado de capa 2, es esto de acá. Tiene una dirección de IP de origen y tiene una dirección de IP de destino. Contrario a las direcciones MAC, que son direcciones locales, las direcciones IP son direcciones globales. ¿Qué significa que sea una dirección global? Bien, recordemos primero qué era o qué significaba que las direcciones MAC tuvieran validez en un entorno local. Cuando se envía la trama de la computadora del usuario al dispositivo, a este dispositivo intermedio, este router R1, los campos de dirección de destino y dirección de origen son distintos a, por ejemplo, los que hay en este segmento de acá. En este caso, la dirección IP de origen es la computadora del usuario y la dirección IP de destino es la interfaz del router. Si vemos, le llamaremos a este segmento 1, a este otro segmento 2 y a este segmento 3. Si vemos ahora el sector 3, la dirección de origen de la trama sería la dirección del router, la dirección del gateway, y la dirección MAC de destino sería la dirección MAC del servidor, que actúa como destino final. Entonces, las direcciones MAC van cambiando en cada enlace. Bien, las direcciones IP no se comportan de esa forma, se comportan de manera global. La IP de origen, la tenemos acá, la IP de origen es 192.168.1.110, si se fijan, es esta de acá, y la dirección de destino es 172.16.1.99, es esta de acá. Si se fijan, coincide con la que está en el campo de la IP de destino cuando se construyó aquí el paquete inicial. Así que las direcciones IP no cambian a medida van atravesando distintos enlaces. Se mantienen iguales. Eso significa que tengan un alcance global. Bien, entonces, sabemos que en capa 1 tenemos los medios, sabemos que en capa 2 tenemos la capa de enlace de datos, y en capa 3 estamos hablando de toda la capa que se encarga de la distribución de los paquetes. Bien, aquí tenemos la capa de red. La capa de red se corresponde con la capa de Internet, esto en TCP/IP. En esta capa de Internet hay varios protocolos. Uno de ellos es el protocolo IP, que si se fijan, como habíamos mencionado antes, de ahí viene el nombre de este stack de protocolos. El protocolo IP define, entre algunas cosas, el direccionamiento. Y hay dos versiones. Está IPv4 y está IPv6. Cada versión de este protocolo tiene su estructura. Tiene definiciones de cómo deben ser el formato, de cómo debe ser el formato de cada una de las direcciones y los tipos de direcciones. Bien, hay varias peculiaridades o hay varias características, mejor dicho, que diferencian a IPv4 de IPv6. Eso lo encontrarán en los videos a los que les hice referencia al inicio. Bien, en el caso de la capa de Internet,
o de la capa de red, mejor dicho, aquí habrían varios protocolos, no solamente el protocolo IP, pero nosotros trabajamos con este. Bien. Y voy a adelantarme y diré que IP tiene algunas características. Una de las características de IP es que es independiente de los medios. Es independiente de los medios. Es decir, no importa si aquí hay fibra óptica, no importa si hay cobre o si vamos a transmitir señales inalámbricas. Bien, al protocolo IP eso no le interesa. Interactúa directamente con lo que es capa 2. Si recuerdan, la capa LLC es la que da servicio a las capas superiores del modelo y está implementada en software. Entonces, IP es indistinto de los medios. La información se va a mantener igual, indistintamente si se utiliza fibra, si se utiliza cobre o si se utiliza señales inalámbricas. Otra de las características del protocolo IP es que no es orientado a conexión. ¿Qué significa que no sea orientado a conexión? Verán, cuando la capa 3 envía el paquete, pues cumple con el proceso de enviarlo. Es como cuando se envía una carta. Digamos, capa 3 sería muy similar a enviar una carta. El que no sea orientado a conexión significa que el remitente, o mejor dicho, no, que el destinatario no está esperando que le llegue una carta. Bien, no sabe cuándo le va a llegar la carta, no sabe si le han enviado una carta, bien, en el entendido de que nadie no vino el emisor y le dijo te voy a enviar algo. ¿No? Entonces, él solamente envía, ¿ok? No hay nadie del otro extremo que esté esperando esa comunicación. Si el paquete se pierde, si por alguna razón el mensaje que se quiere transmitir se pierde en el camino, hubo una señal de interferencia y dañó el mensaje, recuerden que es capa 2 el que puede descartar. Pero capa 3 ni se entera. No da un seguimiento a las comunicaciones. Eso lo va a hacer otra capa dentro del modelo, que es la capa superior. A eso le correspondería la capa 4, la capa de transporte. Pero IP no lo hace. IP tampoco establece sesiones. No es trabajo de este protocolo ni función de esta capa comunicarse con la otra terminal y decirle, voy a enviarte mensajes, necesito que armemos una sesión, que nos conectemos para que los paquetes, o para que me puedas informar del estado de los paquetes, si llegaron o no llegaron. No, capa 3 no hace eso. Bien, en los videos tienen una explicación más extensa, más gráfica también, pero con esto quiero prepararlos para lo que van a encontrar en los videos. ¿Qué más? IP es un protocolo de mejor esfuerzo. ¿Qué significa que sea de mejor esfuerzo? Bien, hay que recordar que lo que le corresponde a capa 3 es buscar un camino. Aparte de poder manejar el direccionamiento, una de las características del protocolo IP es que él va a realizar el mejor esfuerzo para encontrar la mejor ruta por la que puedan viajar los paquetes. Bien, va a tratar por todo lo posible con la información que tiene de determinar cuál es el mejor camino para poder ir desde el origen hacia el destino.
Si el paquete se pierde, si hay mucha congestión o el paquete llega más lento, o sí, lo que decía al inicio, si el paquete se pierde o al final, si la ruta deja de estar disponible, es decir, una vez IP ha enviado el paquete y la ruta dejó de estar disponible, bien, esa no es tampoco responsabilidad de IP. Él va a hacer todo lo que esté a su alcance para poder entregar los paquetes. Bien, el protocolo IP toma varios parámetros en cuenta para encontrar la mejor ruta posible. Bien, ahora, con esto, ¿llevan alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Bien, entonces, para que podamos nosotros comprender de una forma práctica lo que vamos a encontrar en esos videos y cómo trabaja IP, entonces, siempre me gusta hacer un ejercicio en clase y necesito que ustedes participen. Bien, vamos a suponer, vamos a tener una situación acá. Vamos a considerar algunas condiciones. Supongamos que no hay pandemia, es decir, no estamos en un contexto COVID-19. Además, para este ejercicio, vamos a suponer pues que como no hay pandemia, todo está normal. ¿Okay? Todo está normal como antes de entrar en cuarentena. Bien, ¿qué vamos a hacer? Imaginemos por un momento, pues que todos, absolutamente todos, tenemos que trasladarnos. Bien, estamos aquí todos como una línea de partida y este es la universidad. Este va a ser nuestro punto de partida. Aquí estamos todos en Seúl. Y tenemos que trasladarnos. Bien, tenemos que trasladarnos, eh, por decir algo. A ver, déjenme buscar un lugar porque el otro se me escapó. Vamos a ir a Plaza La Granja. Vamos a ir ahí porque está Leyland Park. Y suponiendo que esto fuera como un paseo, pues toda la sección, vamos a ir a Playland porque tenemos boleto gratis y tenemos mucha motivación por llegar a Playland Park. Bien, opciones. Y ahorita ya toca el tiempo que ustedes puedan participar. ¿Cómo me traslado desde Seúl a Plaza La Granja? A ver, tenemos una opción, por el anillo periférico, pero ¿cómo? Si me voy por el anillo, pero el anillo me lleva hacia otra dirección. Bien, bueno, ¿es por el anillo o por el Fuerzas Armadas? Nomás para... Porque no me ubico, pero lo notaré por acá suponiendo que sea una opción válida. Ok, tendríamos opciones. El anillo periférico. Bien, tenemos una. A ver, ¿qué más?
A ver, Marcos Maradiaga, ¿usted tiene alguna ruta? A ver, Francis González, Luis Romero, Rosa Ávila, Ana Luna, Denis Sevilla, Norlan Hernández. Bien, nos dice Rosa por el Boulevard Fuerzas Armadas, luego se agarra el desvío que va por el centro y llega a la granja. Ok, aquí tenemos otra opción. Vamos a ir por el Boulevard Fuerzas Armadas. Tenemos aquí Boulevard Suyapa. Bueno, y varios no conocen. Bien, nos quedaremos con esas tres rutas. Supongamos que podamos llegar a este punto. Bien, esas son opciones de rutas, pero además vamos a incluir acá opciones de transporte. ¿Cómo me puedo movilizar por el anillo periférico o por el Boulevard Fuerzas Armadas o por cualquier otra ruta que necesite tomar? Por ejemplo, puedo ir en transporte privado, alguien en su carro propio puede ir. También puedo ir en transporte público. Vamos a asumir que vamos a hacer transbordos, que vamos a tomar busitos o que vamos a tomar taxis colectivos. También puedo ir en un taxi directo. Bien, ¿alguien tiene otra opción de transporte? ¿Cómo podríamos movilizarnos por esas rutas? Podríamos ir caminando o podríamos ir en bicicleta. Bien, bien ecológicos. Bien, tenemos varias formas de poder trasladarnos. Bien, ahora, ¿cuál de estas formas es mejor? Bien, tenemos factores y varios de ustedes han ido mencionando distintos. ¿Cuál es mejor? Depende, pues hay que tomar en cuenta varias cuestiones. Por ejemplo, el factor económico. ¿Se puede pagar un taxi directo o se puede pagar transporte público? ¿Cuántos transportes públicos? Bien. Aparte de eso, el tiempo que tardo en llegar. Eso no depende solamente de si vamos en un taxi privado, si vamos en un busito o un rapidito. Hay algo bien importante que han puesto ustedes en el chat. Lo comenta Denis. Depende mucho también cómo está el tráfico. Porque según eso habrá una opción u otra opción, tanto de ruta como de opción de transporte. Puede ser que si hay un accidente y hay un tráfico súper pesado, pues ir en bicicleta eh, sea la mejor opción. También algo interesante que es cuando, bueno, aplicado a esto de si fuésemos nosotros los que nos trasladamos, si no se conoce la ruta, si no puedo determinar la ruta, lo más idóneo sería pagar un taxi. Bien, en el entendido de que el taxi conoce a dónde quiero llegar. Entonces, también incurre aquí
factores de conocimiento. Si sé cómo llegar para ir dando las indicaciones, si no, pues me atengo a la persona que va conduciendo. Hay que ver el factor economía, cuánto dinero tengo, hay que ver tiempo, cuánto me tardo y hay que ver el tráfico. Por ejemplo, no es lo mismo salir de la universidad un lunes, o no me toma el mismo tiempo, salir del campus un lunes a un miércoles o a un viernes en hora pico. Lo mismo entrar un lunes en la mañana, que es hora pico. Entonces, son varias consideraciones las que hay que tener en cuenta para tomar o para decidir mejores rutas. Entonces, lo mismo hace el protocolo IP. El protocolo IP va a considerar distintos factores para poder decidir cuál es la mejor ruta y así cumplir con esa característica de mejor esfuerzo. Va a tomar, por ejemplo, la velocidad de los enlaces, ancho de banda, ¿no? Para saber en cuánto tiempo, cuántos bits puedo enviar por unidad de tiempo. También, hablando de tráfico, tomaría en cuenta la congestión del enlace, porque entre un enlace presente mayor congestión, entonces va a presentar mayor latencia. Esa latencia es el retraso que hay en el envío de paquetes. Además, va a tomar en cuenta el conocimiento, si tiene o no tiene, si él tiene o no tiene o conoce una ruta. Bien, si no conoce una ruta, no puede enviar el paquete. Y va a decir, no, 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 de esto no tengo información, yo no lo puedo completar. Pero si tiene, entonces lo va a enviar. Bien, entonces eso es parte de lo que hace el protocolo IP. Va a buscar la mejor ruta entre un punto de inicio y un punto final, aunque en el camino tenga que tomar varias decisiones de envío. Por ejemplo, si tiene varios caminos posibles, va a tomar aquel que parezca más adecuado. Siempre va a ser el mejor esfuerzo. Como les digo, si los paquetes se pierden, si no llegaron a su destino en buen estado, eso ya no tiene que ver con lo que hace IP. IP va a encontrar siempre la mejor ruta tomando en cuenta diversos factores. Bien. Bien, aparte de interesarnos las funciones y las características de IP, sabemos que IP, aparte de encapsular el paquete, es decir, aparte de añadir el encabezado, en el encabezado van dos apartados importantes, que son las direcciones IP. Primero vamos a abordar lo que es IPv4. Posteriormente hablaremos de IPv6. Bien, ¿para qué me sirven las direcciones IP? Para poder identificar una terminal en una red. Hay varios tipos de direcciones. También los números que utilizamos para formar esas direcciones dependen de distintos factores, que lo que llamamos clases de direcciones, y de una clasificación si hablamos de direcciones privadas o direcciones públicas. Estas direcciones privadas son para ser utilizadas al interno de las redes locales, a lo interno de las LAN. En el caso de las direcciones públicas, las utilizamos para poder usarlas, como su nombre lo indica, en una red pública como Internet. Para redes locales. Bien, esas direcciones IP tienen un formato. Ustedes ya las han trabajado cuando hicimos la práctica de Packet Tracer y, por ejemplo, tienen un formato similar a este. Son 4 números separados por un punto. Primero, tienen un formato decimal y al estar separados por puntos, lo conocemos como un formato decimal punteado.
Pero también nosotros esta dirección IP la podemos ver convirtiéndola a binario. Y ahí es donde obtenemos varias información acerca de las direcciones, desde su formato binario. Bien, así que ya con esto, ustedes necesitan por acá repasar la conversión de decimal a binario y viceversa. Bien, eso lo vieron en su clase de introducción, eso, bueno, hay que buscar el repaso acerca de esto. Estaremos haciendo ejercicios después. Bien, entonces, adicional a la dirección IP, de saber que está en un formato decimal punteado, de saber que sigue un formato binario, nosotros configurábamos otro parámetro en las computadoras cuando hacíamos la práctica, y era un número similar a este. ¿Qué nombre tenía ese patrón? ¿O qué nombre tenía ese conjunto de números cuando lo configuramos en Packet Tracer? Bien, es una máscara de subred. Cuando nosotros configuramos una dirección IP, siempre va acompañada de una máscara de subred. Verán, cuando estamos hablando de una red, como tal, de una red local, hay un espacio de direcciones, es decir, hay un conjunto de direcciones que forman parte de esa red. Entonces, el tamaño de ese conjunto de direcciones, que también lo podemos ver como un intervalo. Bien, ese intervalo tiene una anchura, es decir, tiene un tamaño. El tamaño de ese intervalo lo define la máscara de subred. Alguien preguntaba, ¿los números de las direcciones IP pueden variar? Sí, estos números van a variar. Y eso lo determinan las clases de direcciones. Al saber que estamos trabajando con un formato decimal punteado y viéndolo desde el punto de vista binario, cada espacio separado por un punto, cada espacio de estos se denomina octeto. Si lo vemos en formato binario es porque tiene 8 bits. Bien, esto sería un octeto. 8 bits. Entonces, si nosotros utilizamos esos 8 bits para poder representar valores, tendríamos que en total puedo representar 256 valores distintos. Si comienzo a contar desde cero, entonces el último valor sería 255. Lo mismo para los demás octetos. Bien, en cada octeto yo puedo tener máximo un valor de 255 y mínimo un valor de 0. Así que puedo ir formando combinaciones. Estos números de las direcciones IP pueden ir variando en un rango de 0 a 255. Lo mismo la máscara de subred, solo que ya veremos que en la práctica pues tiene una implicación distinta. Pero podemos ir variando esos números para obtener valores distintos. Entonces, así vamos formando diferentes direcciones. En total, ya sacando cuentas, la longitud total de una dirección IP son 32 bits. Quiere decir que tengo 2 a la 32 direcciones IP distintas. Este protocolo IP versión 4 me proporciona un máximo de 2 a la 32
IP. Teniendo en cuenta pues toda la cantidad de dispositivos que se quieren comunicar o que necesitan una comunicación en la red, contando Internet de las cosas, por ejemplo, esta cantidad se vuelve insuficiente. Entonces, por eso surge IPv6. En el caso de IPv6, el espacio de direcciones, o mejor dicho, todas las IP posibles, es de la cantidad de 2 a la 128. Es un número muchísimo más grande que las direcciones que tiene IPv4. En el caso de IPv4, como tenemos pocas direcciones, comparado con IPv6, es necesario administrar ese espacio. Y lo hacemos, o se hacía, mediante clases. Entonces, las clases me indican cuánto va a variar este patrón binario para poder formar las distintas direcciones. También las clases me definen el tamaño de un espacio de direcciones o de un grupo de direcciones. Y eso lo hace mediante la máscara de subred. Así que también puedo variar la máscara de subred para ampliar o disminuir este intervalo que tenemos acá. Entre más direcciones IP necesite, entonces la máscara de subred me debe dar un tamaño mayor para poder trabajar. Así que ese intervalo puedo hacerlo más grande o hacerlo más pequeño. Bien, entonces ese es el contenido de segundo parcial de la segunda unidad, trabajar con IPv4 y trabajar con IPv6, aunque más con el primero, para poder formar direcciones y comprender cómo vamos a configurarlas, de dónde salen estas direcciones y poder pues hacer ejercicios al respecto. Cuando estamos trabajando en Packet Tracer, recuerden que el router divide redes. Entonces, esta LAN va a estar conectada a un router y luego va a haber otra por aquí y luego habrá otra por aquí. Cada una de estas va a tener un espacio de direcciones o un bloque de direcciones. Ustedes deben fijarse ahora en la práctica de Packet Tracer que hicimos al inicio y verán pues que las direcciones IP de red a red cambian. Aquí tenemos un tipo de direcciones, aquí tenemos otro formato de direcciones y aquí tenemos otro formato de direcciones. Bien, cada red tiene su propio espacio de direccionamiento. En la práctica, las tres redes tienen el mismo tamaño porque tienen la misma máscara de subred, pero eso nosotros podemos irlo variando.